gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sentencias a Debate. Yo soy Lucy Farías y le invito a que se quede con nosotros. Hoy le ofrecemos un caso muy interesante, el caso de los lineamientos que regulan los criterios para la aparición de dirigentes y voceros partidistas en radio y televisión. Permítame comentarle que fueron diversos partidos políticos encabezados por el Partido de la Revolución Democrática quienes llegaron ante esta sala superior para impugnar precisamente esos acuerdos del Instituto Nacional Electoral que precisamente habían aprobado los lineamientos para emitir los criterios respecto de la aparición de las y los dirigentes y las y los voceros de los partidos políticos en esos spots de radio y televisión. Si usted quiere saber por qué la Sala Superior revocó dicho acuerdo, bueno, pues quédese con nosotros porque hoy Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a Javier Santiago Castillo, profesor investigador de la UAM, y también recibe a Héctor Daniel García Figueroa, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Sean todos, como siempre, bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, bueno, pues como corolario de uno de nuestros programas pasados, relativamente reciente, en el que hablamos del recurso de apelación número 262 y relativo precisamente a la impugnación de un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que era precisamente el 538. Y ahora estamos precisamente por tratar el recurso de apelación 268, en el que se impugna el resultado precisamente del cumplimiento de esa sentencia, y nadie mejor para explicarnos que el propio secretario. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. Un poco para poner en contexto a nuestro auditorio, ya tuvimos un programa relativo precisamente a la impugnación del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral número 338, que fue a través del cual se ejerció la facultad de tracción precisamente para poder emitir este acuerdo, que es el que se impugna ahora, que es el 337 del Consejo General. Y digamos que ya pues, se despliega precisamente a través de este acuerdo la regulación de la intervención de los líderes partidistas, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes y cómo llega precisamente hasta Sala Superior este recurso de apelación. Sí, muchas gracias. La cuestión de la temática planteada en las sentencias de la Sala Superior desde el 2015 fue una preocupación respecto a que, si bien es cierto, los partidos políticos tienen derecho al uso de sus propias prerrogativas y también a diseñar sus propias estrategias, al parecer podrían en un momento dado realizar cuestiones que podrían llevar a cabo un uso indebido de esas pautas. ¿Por qué? Por la cuestión de posicionamientos indebidos, en el sentido de favorecer a la cuestión de sus posibles dirigentes. Esta resolución de ahora emana concretamente de dos determinaciones, de dos fallos de la Sala Superior, una del 2 de noviembre del año pasado y otra del 29 de diciembre. Y en esas sentencias, ¿qué se había denunciado? Se había denunciado de manera muy concreta que los partidos políticos habían hecho la cuestión de un presunto uso indebido de las pautas. ¿Por qué? Porque sus dirigentes, tanto en un caso el Partido Acción Nacional como en el otro del Partido Morena, en lugar, o así parecía la cuestión de los hechos, en lugar de hablar de manera muy concreta de los tiempos, de las finalidades que tienen asignadas como partidos políticos en sus tiempos, pareciera que podían incurrir en un momento dado en un abuso del derecho, en fraude a la ley. Esto es en una cuestión estratégica respecto a un posicionamiento indebido. ¿Sí? Esto tendría como consecuencia de que efectivamente no hay, hasta ahorita, no hay unos lineamientos de manera previstos, y en aquella época mucho menos. Por eso la Sala, a partir de esa preocupación, primero en la primera resolución, determinó que se hicieran determinados criterios. ¿Cuál fue la cuestión de aquí de esa pauta? Que ordenó a la autoridad que emitiera criterios en torno a la cuestión de la aparición.
Perdón, Daniel, un poco para aclarar a nuestro público, estamos hablando de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 198 y 575, ¿cierto? A través de los cuales precisamente se ordena al Instituto Nacional Electoral la regulación de estos aspectos, o viene de algún asunto relacionado con un procedimiento especial sancionador. O sea, ¿cómo realmente se produce esto? Sí, son la cuestión de las sentencias a analizar, es el RAP 268. El RAP 268 y acumulados. Son concretamente 3 recursos de apelación. Sí, pero como precedente me refiero a la orden que se da originalmente al instituto Sí, claro, para que la regule. cuestión de procedimientos sancionadores. Así es. Por el uso indebido de la pauta. Y en esa cuestión del uso indebido de la pauta comentaba que en la sentencia del 2 de noviembre lo que se había denunciado de manera concreta es que el Partido Acción Nacional realizaba aparentemente un presunto uso indebido de la pauta por el posicionamiento de su dirigente en la cuestión de los spots. Y el otro pertenecía a Morena, en este caso con López Obrador. Que claro, exactamente. Esa fue la cuestión de lo que le dio origen. A partir de la vinculación de las 2 resoluciones, en la primera se le vincula, comentaba, a que elaborara criterios. Ya de manera muy puntual, la segunda sí dice lineamientos. Lineamientos en torno a la cuestión de la aparición de dirigentes. Precisamente, ¿para qué? Para que analizara la centralidad del sujeto, la cuestión del objetivo que tendrían previsto, la cuestión de esta aparición de dirigentes con la finalidad de que estos no transgredieran la normativa electoral. Correcto, muy bien, Daniel. Javier, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, yo aprecio mucho la invitación a poder compartir ideas. No, es un gusto tenerte, de verdad, Javier. Hablábamos hace un momento, precisamente fuera de cámara, sobre la cuestión que subyace al fondo de esto, por lo menos la motivación de la interposición de los recursos respectivos, basados en la idea del fraude a la ley. Y esto, bueno, pues nuestro público, muchos de ellos lo escuchan y como bien decías tú, es una cuestión que se reitera mucho, se escucha socialmente en los medios, etcétera. Pero no sé si todos tenemos una idea precisa de lo que es precisamente esto del fraude a la ley. Antes de entrarle al fraude a la ley, yo quisiera comentar que un poco el contexto en el sentido de qué es lo que está en disputa entre los partidos políticos ante las impugnaciones de unos contra los otros y de los otros contra los unos, ¿no? Sí. O sea, creo que en el centro de esto está la equidad en la competencia electoral y la libertad de expresión. Son 2 derechos fundamentales y las decisiones del Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, a su vez las del Tribunal, pues tenían que buscar la manera de que estos derechos se armonizaran y que no hubiera un abuso en el uso de las pautas, ¿no? Entonces, en el caso de los tiempos, del derecho de los partidos a su acceso a los tiempos de radio y televisión, hay el uso de estos tiempos en ciertas etapas, es muy preciso, en campañas y en precampañas. Está muy claramente definido en la ley para qué se van a utilizar los tiempos y qué características deben de tener y qué personajes van a participar, quienes aspiran a ser precandidatos o quienes son candidatos. En el caso del resto del tiempo al que tienen derecho los partidos, el ordinario, no está cabalmente preciso en la ley o expresamente. Ahí nos tendríamos que ir a los fines de los partidos políticos, cuál es el fin del partido político. Entonces, es este territorio donde se está dando la disputa. Obviamente porque los actores políticos pues utilizan este espacio de tiempo pues para apuntalar su visión rumbo a la elección. Voy a aterrizar en el tema que tú me planteaste, sí. Definitivamente, pero yo quería hacer este planteamiento y lo otro, también comentábamos otro aspecto importante fuera de las cámaras, que es el asunto que las anteriores resoluciones no eran del todo precisas y claras como lo es esta. Esta resolución es nítida, muy precisa, puntualiza cuáles son los aspectos que tienen que tomarse en cuenta
para la elaboración de los criterios de los lineamientos. O sea, creo que eso es muy importante. Y yo comentaba en esta lógica el asunto de que señala la cuestión del fraude a la ley, la resolución la señala, pero me parece que es un aspecto muy importante en el cual debió de abundarse o se debiera de abundar, porque como otros, yo soy politólogo, en estos asuntos del derecho soy un aventurero, en estos mares procelosos. Todos lo somos aquí. Hay conceptos que se usan con mucha liberalidad. Un concepto politológico, el sistema político, todo el mundo lo usa, pero pocos tienen con precisión cuál es el sentido del concepto. El fraude a la ley es un concepto jurídico que usamos con mucha liberalidad y no tenemos claro el sentido jurídico y las repercusiones que puede tener en los hechos el sentido del fraude a la ley. Desde mi personal punto de vista, creo que faltó abundar. No es omisa la resolución en señalarlo, pero creo que se debió de abundar en el análisis concreto del fraude a la ley que pudiera cometerse. Tal vez este no fuera el espacio, pensándolo bien jurisdiccionalmente, porque este es un lineamiento. Si hubiera sido una queja concreta respecto a la aparición de un candidato, creo que ese pudiera haber sido el espacio idóneo para abundar. Ahora, ¿por qué? Porque lo que se está buscando es evitar el fraude a la ley y que este fraude a la ley afecte la equidad, izando la bandera de la libertad de expresión. O sea, se iza la bandera de la libertad de expresión para posicionarse de una manera indebida, proyectar a una persona para una candidatura, pero a su vez está afectando eso la equidad de la competencia porque ese tiempo no está definido para ese uso, ¿no? Y los spots de ese tiempo no están definidos en la ley para ese uso. Pero ahí pues habría que recurrir a la finalidad de los partidos políticos que en este periodo ordinario pueden tener plena y absoluta libertad para expresar su visión y sus opiniones, incluyendo los dirigentes, pero sobre la política, desde mi punto de vista coyuntural, lo que está sucediendo en el momento, o propuestas de transformación en políticas públicas, de crítica a los gobiernos, a los distintos gobiernos, dependiendo del partido que sea, porque ahora todos los partidos gobiernan algo, ¿no? Entonces, ya lo de partido opositores, en estricto sentido, es relativo, ¿no? No, digo, al final de cuentas tenemos sobre todo el equilibrio del legislativo, pero pues fuera de ahí efectivamente tenemos en el Ejecutivo representantes prácticamente de todos los partidos. Aquí hay una cuestión interesante, creo yo. No se dice, más que de manera creo que coyuntural, la diferencia esencial entre lo que podría ser precisamente lo que nos explicaba Javier, del fraude a la ley y el abuso del derecho, que pues casi siempre suelen ir a la par, pero hay un hilo fino que distinguiría una de la otra, ¿no? Y creo que precisamente en el abuso del derecho está montado en mi derecho a la libertad de expresión, Claro. rebaso precisamente los límites que tiene este derecho, porque siempre hemos dicho y hemos sostenido innumerables ocasiones en este tribunal que las restricciones a los derechos humanos no son imposibles, de hecho son necesarias en muchos casos, válidas, siempre y cuando pues sean necesarias, útiles, proporcionales y estén previstas en la ley. Efectivamente, además utilizando criterios precisamente convencionales de la Corte Interamericana, sabemos cuáles son esas restricciones. Aquí lo que me preocupa y lo que parece realmente estar atajando esta sentencia es la falta de claridad respecto de la manera en la que la propia autoridad administrativa electoral va a poner en tela de juicio, digámoslo así, de juicio jurídico, las posibles conductas que sean denunciadas o bien de manera oficiosa que sean detectadas como transgresoras de la normativa electoral, ¿no? Entonces, esencialmente creo que este tipo de sentencias, aunque en general la labor del tribunal procura atajar precisamente los abusos al derecho o los fraudes a la ley, particularmente lo que trata es de dar cierta certeza, cierta claridad respecto de cómo la autoridad administrativa
va a tomar la noticia criminis, como dicen en el derecho penal, para poder actuar en consecuencia, estableciendo las responsabilidades y sancionándolas en caso de que así sea, ¿no? Entonces, aquí subyace una cuestión, y comenzaba el programa hablando precisamente del recurso de apelación 262, porque me da la sensación de que hay ocasiones en las que no hay un entendimiento muy claro con la autoridad administrativa. Y creo que este es un buen ejemplo de eso, de ese diálogo interinstitucional que yo personalmente he defendido y que creo que es una cuestión fundamental para el funcionamiento de la democracia, y que parece que no había quedado muy claro realmente lo que el tribunal pedía, sobre todo por una cuestión que se les dejaba, vamos a llamarlo así, plenitud de jurisdicción, ¿no? Que era la libertad de actuar para poder normar una cuestión que derivaba de denuncias, pues, de la sobreexposición de los líderes partidistas, ¿no? En este caso, el señor Anaya y el señor López Obrador, del Partido Acción Nacional y el Partido Morena, respectivamente, y que fueron los que dieron origen precisamente a estas quejas. Entonces, ¿cómo pues, de alguna manera engarzamos todo esto para poder dar cierta certeza respecto de cómo juzgar este tipo de conductas? Sí, aquí no hay que olvidar una cosa, que efectivamente a partir de que estos lineamientos, en principio, se emiten como consecuencia de los dos fallos. Sí, es cierto, la cuestión de la adminiculación de los dos fallos se determinaron en su propio estudio determinadas consideraciones. Si los leemos de manera sistemática, después en la propia resolución de ahora, sí se puntualiza, se ordenó esto, se ordenó B, se ordenó C. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que las lecturas que se habían dado en la primera parte fue como en un principio, un primer intento, vamos a decirlo de esa manera, donde de manera muy general se señalaron algunos aspectos. Esto fue desde el año pasado. Después viene la otra donde ya no se especifica, sino simple y sencillamente se señala que en base a la sentencia emitida en noviembre se realicen los lineamientos. Aquí lo que se controvierte de manera puntual para los partidos políticos, los 4 que recurrieron, fue que efectivamente el Instituto Nacional Electoral había excedido la cuestión de lo mandatado en las ejecutorias, en esos fallos. La Sala Superior considera fundados los motivos, porque ahí hay una cuestión muy importante, sin dejar de lado que efectivamente tiene la facultad reglamentaria, pero la cuestión en el caso concreto, así lo señala su exposición de motivos, lo hace con la finalidad de dar cumplimiento a las propias sentencias. Y en eso es cuando se entraña la cuestión de un análisis. Por eso se explica, a ver, en las sentencias de la 1 de noviembre y la 2 de diciembre se especificaron estas cuestiones. Después se señala, en base a eso, la cuestión de los motivos de inconformidad vienen dirigidos en esta parte. Y ya después se explica, me parece, tiene toda la razón el señor, el doctor, que la cuestión es que efectivamente ya se da una precisión y una puntualización respecto a lo que en un momento dado se esperaba de la cuestión de estos dos fallos. Y esa parte tiene como finalidad, me parece, varias cuestiones. Una, la cuestión de evitar la sobreexposición. Y esa sobreexposición con la finalidad de que los partidos políticos cumplan con los fines, que lo comentaban, los fines que tienen encomendados. También se diferencia ahí, y parece ser cierto, no hay problema, respecto a los tiempos que son asignados para las propias campañas, porque finalmente tienen una finalidad muy propia. Y como decía Javier, están acotados en ciertas etapas en las que la finalidad es una específicamente, ¿no? Aquí creo que esa es una cosa muy, muy interesante respecto de lo que en ejercicio de la creación de estas sentencias el tribunal, porque no solamente clarifica de lo que se supone que debe de realizar la autoridad administrativa, sino también clarifica la cuestión de esas etapas que obedecen a finalidades precisas, claro, marcadas desde la Constitución y sobre todo que trascienden a la ley y en este caso pues a las cuestiones reglamentarias, ¿no? Si nos permiten vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales.
Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Recordamos, estamos hablando del recurso de apelación número 268 y sus acumulados de este año. Y una de las cuestiones que dejamos justamente hace un momento, antes de irnos a nuestro corte, era la cuestión que creo que se trata precisamente del hilo conductor de esta sentencia, que es la idea de brindar una certeza, tanto para las autoridades como para los justiciables, respecto de cuál sería el procedimiento idóneo, y esto es una cosa que precisamente se aclara en esta sentencia, porque parece ser que lo mandatado originalmente, y es justamente lo que pretende cumplir el Instituto Nacional Electoral al emitir este acuerdo general, pues tenía que ver precisamente con la sobreexposición de los líderes partidistas, originariamente decíamos por cuestiones planteadas respecto de las conductas del señor Anaya y del señor López Obrador como líderes del Partido Acción Nacional y Morena respectivamente. Y la cuestión aquí es, una de las labores fundamentales precisamente que tiene el tribunal es la de brindar certeza, es decir, dar a conocer de manera lo más inequívoca posible las reglas a las cuales se sujetan precisamente todos los actores políticos y electorales en este caso. Es una labor muy difícil porque si ya existen dificultades, por ejemplo, de entendimiento al emitir una resolución, una sentencia, y que tiene que cumplir el instituto y parece que no hay ese cabal entendimiento, pues mucho menos cuando se trata, por ejemplo, de difundir las reglas entre los actores políticos o la propia ciudadanía. Es un proceso realmente muy complejo. ¿Y cómo se entienden estas sentencias precisamente como instrumentos para poder aterrizar con mayor claridad las cuestiones planteadas, ¿no? Y creo que tú lo decías muy bien, Javier, esta va al punto preciso, ya tratando de alguna manera de aclarar lo que parece que no había quedado claro en cuanto a lo que se había ordenado a través de las sentencias y que ahora empieza a puntualizarse, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema que tiene diversas facetas. La primera sería que hay situaciones novedosas. Esto es novedoso, o sea, y lo vemos porque han tenido que resolverse 3 asuntos en la misma lógica para poder llegar a la claridad que el día de hoy existe. Primero, porque si nos ponemos ultra radicales, pues el tribunal debería de haber tenido la misma claridad y exhaustividad desde la primera ocasión. Pero estamos frente a un problema novedoso. El INE no tuvo la claridad, el tribunal creo que tampoco, o sus primeras 2 sentencias no fueron totalmente claras y se fue avanzando sucesivamente al llegar al momento de la claridad. Visto el problema como un proceso complejo que está enfrentando realidades nuevas. Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es la relación interinstitucional que tiene que existir, que existen mecanismos formales. El asunto de la aclaración de sentencia es un mecanismo que existe, pero ha habido resistencia del INE a solicitar aclaraciones de sentencia. Yo en lo personal sostuve que se debiera de hacer en otro momento, ¿no? No digo, en otros asuntos yo no estaba presente, pero que debió de haberse solicitado aclaración de sentencia, y creo que es la manera institucional en que se puede coadyuvar para alcanzar el objetivo de toda autoridad y la obligación de toda autoridad, dar certeza
en función de sus resoluciones. Claro, siempre y cuando exista el convencimiento de que efectivamente hay dudas sobre algo. Claro. El problema es cuando está uno convencido de que lo que está haciendo es justo lo que se ordenó y no hay ese cuestionamiento previo, ¿no? Claro, pero y además no ven desdoro de nadie el que alguien no comprenda cabalmente lo que otro quiso decir, otra autoridad quiso decir, o que la otra autoridad no haya sido lo totalmente explícita. Y creo que de claro ejemplo nos sirven estas 3 resoluciones. La primera, a esta hay una distancia grande y esta tiene una claridad muy importante, y además yo ahora que la revisaba puntualmente, pues decía, bueno, es que el lineamiento sale de aquí. Aquí están los lineamientos, la centralidad, el número de impactos, proporcionalmente a la totalidad que le tocaban, ¿no? Pero para esto habría que tomar medidas preventivas. Sí, la Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas debería de elaborar informes mensuales de la exposición de los dirigentes partidarios. Digo, hubo un informe de varios meses, y en ese informe sobre varios meses pues salió que un dirigente partidario era más del 80% de las exposiciones del partido, claro, sí. Que fue Morena, ¿no? Entonces, pero para poder tomar medidas preventivas, pues deberían de existir esos informes para que la Comisión de Quejas solicitara esos informes, o de manera regular se informara a la comisión correspondiente de la aparición de los dirigentes. Casi me atrevo a asegurar que lo hay. De los dirigentes en los medios de comunicación, ¿no? Los tiempos del Estado, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy el INE está en una circunstancia distinta para poder emitir los lineamientos. Creo que hay claridad. También lo digo con toda franqueza. Creo que la reacción de algunos consejeros fue a bote pronto, ¿no? Descalificando la decisión del tribunal, pero revisándola con cuidado, pues se verá que es sumamente puntual y precisa y orientadora, ahora sí, sobre los aspectos que se deben de tomar en cuenta para establecer los criterios que deben de ir en los lineamientos. Estos criterios, Daniel, son construidos precisamente en base a lo que decíamos, ¿no? El objetivo de cada una de las prerrogativas que tienen los partidos políticos, de acuerdo a un calendario que sobre todo pues, podemos dividir en 2 aspectos generales, que son los tiempos ordinarios y aquellos no ordinarios que pertenecen a precampaña, a campaña, etcétera, etcétera. Claro. En esa diferenciación, tanto la Constitución como la ley son muy precisas respecto a cada una de las finalidades de esas etapas, ¿no? Y una cosa muy interesante que mencionaba Javier es precisamente que en esos tiempos ordinarios la aparición de los dirigentes partidistas pues es el grueso, digamos, de todo ese tiempo que tienen, y que debería de obedecer, si mal no entendí, a la finalidad de los propios partidos y no a las finalidades de promoción personal o de despunte político que pudiera tener alguno de esos dirigentes partidistas, ¿no? Sí, claro. La cuestión aquí de si está bien definida la cuestión en términos de la propia normatividad y lo que comentábamos también hace un momento respecto a la propia libertad que tienen los partidos políticos. Per se, en esa circunstancia, la cuestión de la aparición por sí misma no es vulnerable o no transgrede la normativa electoral. ¿Qué sucede? Me parece que la finalidad, como se señala, se explica ya en el proyecto y dice, a ver, efectivamente puede ocurrir que haya una sobreexposición y para poder determinar esa sobreexposición, autoridad administrativa, como a ti te corresponde, elabora este tipo de lineamientos a la cuestión de que tú vayas determinando a partir de toda tu experiencia cómo analizarías esos asuntos. Porque, como lo acaban de comentar, efectivamente, pues tú tienes la cuestión de los pautados, tú sabes cuántos tienen, cuántos aparecen. Por sí mismo esa circunstancia, ya reinsisto, no vulnera la normativa. Pero ya la cuestión de que efectivamente haya una finalidad distinta en la cuestión de los mensajes. ¿Por qué? Por la cuestión de, primero, la volumetría.
que sea el volumen, la cuestión de que efectivamente tiene que haber una base respecto a cuántos hay, en cuántos aparece, qué finalidad está, la cuestión de las personas o el dirigente, cuántas veces aparece, cuál es la intención. Se parte de una premisa muy importante. Efectivamente, la cuestión, en principio, pues quien está identificado o quien representa al partido hacia la mayoría, pues es obviamente los dirigentes, en principio. Y ellos, digo, es válido que puedan aparecer. No, y no solo los dirigentes, los líderes carismáticos, Ahí voy. ¿no? Sí, por eso decía en principio, y que puede haber otro tipo. Los Sí. líderes que están representados en términos generales dentro de los intereses del partido. Pero aquí hay una cuestión importante. ¿Hasta dónde llegan esos límites? Yo comentaba al principio que la propia sala empieza a ver desde un punto de vista, de un asomo, oye, aquí puede haber, ¿por qué? Porque se empezó a denunciar desde el 2015, 2016, una circunstancia de un presunto abuso indebido. Esto me recuerda, perdón, Daniel, que interrumpa, me recuerda cuando en 2006 hubo también mucho jaloneo y acabó en una reforma que fue la de 2007 justamente. Yo espero que los legisladores se tomen esto con cierta calma, ¿no? Porque ya ahorita evidentemente para 2018 ya no se puede legislar, ¿no? Pero pensando en el siguiente proceso, parece que colocan en un brete difícil, ¿no? Por lo menos en cuanto a estas especificidades. Y es el hueco que de alguna manera estamos pidiéndole a través de sentencias como esta al Instituto Nacional Electoral que llene, ¿no? Con esa regularidad lo más clara posible. ¿Cómo va a estudiarlos? ¿Qué elementos va a tomar en cuenta? Ya se dicen algunos, como lo comentamos aquí, la cuestión de la centralidad, la direccionalidad, la cuestión del volumen, el contexto, entre otros. Pero esa es parte para que él pueda regular sin vulnerar, ojo, eso es importante, la cuestión de lo mandatado por un lado en la sentencia y también los derechos que ya tienen los propios partidos previstos normativamente. Claro, y creo que esto es una cuestión ya no tanto de la protección de derechos subjetivos como la libertad de expresión, sino más bien el hecho de proteger que no haya quien se despunte utilizando o abusando precisamente del derecho a la libertad de expresión frente al resto de los posibles contendientes electorales. Y en algún momento creo que también se especifica en esta sentencia cuando se dice que hay que ver cuál es la intencionalidad, ¿no? Es decir, el fondo del discurso, hasta dónde pretende llegar. Y aquí creo que estamos entrando también en una cuestión de valoraciones ciertamente subjetivas, pero que no es lo mismo cuando se organizan de manera adminiculada, ¿no? Es decir, no vemos nada más una porción de la conducta, sino teniendo la información del número de impactos, sabiendo cuáles son los mensajes recurrentes de los partidos políticos, conociendo además sus bases, su ideología, sus principios. Si todo este discurso es coherente, yo creo que es muy difícil realmente el hecho de establecer de manera objetiva cuáles serían los puntos a rebasar, ¿no? No, pues no es sencillo. Creo que hay un grado de subjetividad grande. El asunto de la centralidad tiene que ver con el discurso, en buena medida. El discurso es un discurso político partidario, o sea, planteando posturas partidarias, porque los dirigentes políticos también tienen su propio discurso, sus propias posiciones políticas, que si bien no chocan o no se salen de los programas político-partidario, pues sí tienen diferencias, ¿no? O sea, es un discurso propio que se da, sucede. En el PAN, de hecho, lo hemos visto justamente en el PAN, ¿no? Sí, o es un discurso que responde al programa del partido, a los postulados partidarios. Entonces, determinar esto pues, es subjetivo, al final de cuentas. O sea, aproximarse a la objetividad no va a ser nada sencillo. Es un trabajo de análisis. Pero esto también nos lleva al grado de reiteración del mensaje, porque ese sería un elemento para restarle subjetividad. Vamos a suponer que en un spot, pues un dirigente partidario se va por la libre y da su postura estrictamente personal. Bueno, así que una golondrina no hace verano, ¿no? Está aislado. Pero bueno, si participa en 100 mensajes y en 90 de esos mensajes está construyendo su propio discurso político, bueno, creo que ahí ya hay diferencia. Pues este es un principio básico
de la dialéctica, que a veces está desprestigiada desde ciertas perspectivas, o sea, pues el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Y de lo O sea, cualitativo a lo cuantitativo. y de lo cualitativo a lo cuantitativo. Claro. Entonces aquí el número puede definir que cualitativamente pues está construyendo un discurso propio y no construyendo o no divulgando ni promoviendo un discurso partidario. Se puede derivar la intencionalidad. Bueno, de esta circunstancia se deriva la intencionalidad. Sí, porque de solito aislado sería complicado. Sí, muy difícil, sobre todo cuando se presentan las cuestiones probatorias, ¿no? Son muy difíciles de integrar y al final de cuentas de valorar en sentido estricto. Y cuando vienen a veces impugnando precisamente este tipo de conductas, pues es muy difícil probar una cuestión que tiene que ver con la intención. ¿Qué es lo que tenía el señor o señora en su cabeza cuando dijo tal o cual cosa, ¿no? Y esas dificultades, de alguna manera, tienen también que ver con la libertad amplísima que tienen para poder elaborar su discurso. Una de las cuestiones que planteaban precisamente en los agravios era el atentado, digamos, contra la facultad de autoorganización al interior de los partidos políticos, que ha sido además un instrumento de defensa de los propios partidos frente a las autoridades muy recurrente. Es una cuestión que se plantea de manera muy frecuente en este tribunal, porque precisamente creo que se olvidan de las finalidades que se tienen, ¿no? Muchas veces los partidos políticos dicen, oye, pero ¿por qué se meten en mis decisiones internas? Pues mira, porque tú eres un partido político que tiene una finalidad específica constitucionalmente consagrada en el artículo 41 y ni modo, el dinero que tú recibes es a cambio precisamente de lo que la Constitución y la ley te obligan. Y aquí creo que estamos en un despliegue ya más detallado precisamente de las finalidades a las que obedecen los partidos políticos, digamos, lo que deben a la ciudadanía y cómo lo tienen que entregar en cada una de las etapas que desde la Constitución se establecen diferenciadamente unas de otras para poder ejercer precisamente la labor de atraerse adeptos, de conseguir votos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta labor, digamos, de regular ese tipo de conductas dentro de un margen de libertad relativamente amplio, creo que es la verdadera dificultad. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Pues ya estamos nuevamente con ustedes, este es nuestro último segmento y bueno, planteamos muchas cosas respecto de este recurso de apelación 268. Entre ellas creo que está la cuestión precisamente de la claridad que habíamos dicho que debe de brindar para la actuación de los propios partidos políticos y quienes los dirigen, dentro de ese margen de ejercicio de la libertad. Decías tú una cosa muy, muy importante y claro, y se dice en la sentencia porque no puede ser de otra manera. Los miembros de los partidos políticos también tienen derechos, ¿no? ¿Sí? Y eso incluye tanto a los dirigentes como a los propios militantes de base. Es decir, se debería de entender como un piso parejo para todos finalmente. Pues la democracia pretende un poco eso, ¿no? Allanar, dicen, tantos exabruptos, ¿no? Políticamente hablando. Y bueno, pues una de las cuestiones, digamos que fue hilo conductor de esta
de esta sentencia es la cuestión precisamente de la institucionalidad y los márgenes que podría dar en cuanto a la libertad de poder expresar diferentes ideas. Y se hace un ejercicio, digamos, interesante en el establecimiento de estos límites. Ya decíamos, lo que se está pidiendo al instituto no es realmente que fije reglas específicas sobre la conducta que pudieran llegar a tener, sino cómo al interior del propio instituto van a abordar este problema. Orgánicas y procedimentales, cómo va a analizarlas. ¿Cuál es la diferencia precisamente que se establece, y lo dice la sentencia, pero que le cuentes un poco al público, la diferencia precisamente entre lo que se creyó que se ordenaba y se ordenaba desde ese punto de vista externo e interno, ¿no? Sí, en efecto, en las ejecutorias anteriores se ordenó al Instituto Nacional Electoral que en el ámbito de su competencia emitiera efectivamente lo que estamos comentando, en que en el ámbito orgánico y en la cuestión procedimental emitiera esos criterios o lineamientos respecto a cómo iba a estudiar la cuestión de la posible vulneración al modelo de comunicación político derivado de la posible sobreexposición, precisamente por la cuestión de esos dos precedentes que estamos comentando respecto a la aparición de estos dirigentes. ¿Para qué? Porque también lo comentamos, por un lado, si efectivamente tienen sus derechos respecto a aparecer, y también es cierto que los propios partidos tienen derecho a establecer sus propias estrategias de comunicación. Pero lo cierto es que a partir de estas denuncias se evidenciaba que podría haber la cuestión de esa transgresión al modelo de comunicación. Y en esa lógica es donde se le ordena de manera muy puntual que en el ámbito orgánico y procedimental, ¿esto qué significa? Que en la cuestión de cuando vaya a llevar a cabo la revisión de las posibles denuncias por la emisión de medidas cautelares para el dictado o para el estudio de fondo, dependiendo del caso, fuese en un momento dado los parámetros que va a tomar en cuenta sin vulnerar derechos fundamentales y sin que regulara tampoco la cuestión de cómo los partidos o quiénes tenían que aparecer. Que esa es la cuestión de que en principio se establece también en el fallo de que hubo no un debido cumplimiento por parte de la autoridad respecto a estar regulando aspectos que no le fueron mandatados. Claro, no se dice, por lo menos no recuerdo haberlo leído en la sentencia, pero creo que de alguna manera se advierte que cuando se rebasan esos límites podemos caer, por ejemplo, en la censura previa, que es una cuestión prohibidísima en los cánones de los derechos internacionales, de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Definitivamente, pero a ver, como autoridad, cuando se emite un acto, desde mi punto de vista, son dos aspectos esenciales que hay que observar. Primero, si tenemos competencia, si la autoridad tiene competencia. Claro. Y luego, pues que nuestro acto no vaya a ser inconstitucional, porque luego sucede. Sí, entonces, sí. A veces sucede. Entonces, en este asunto de la competencia, no se pueden establecer prohibiciones si no hay un respaldo de carácter legal, si no hay una disposición que faculte a la autoridad a establecer prohibiciones o a limitar derechos. Así Entonces, digamos, es un aspecto básico y esencial. Y creo que es aquí donde estuvo la deficiencia y el INE rebasó su ámbito de competencia. No podía establecer prohibiciones como las estableció en el lineamiento. Nadie discute, y en eso la sentencia es abundante además en la argumentación de la atribución reglamentaria, analiza y distingue el tipo de reglamentación que la autoridad tiene para emitir, y en este caso ahora sí está muy claro qué tipo de... Sí, más claro no pudo haber quedado. Ahora sí está muy claro cuáles son los límites de su atribución reglamentaria también, para este caso concreto. Entonces, a mí esto me parece sumamente positivo porque da certeza, y creo que aquí llegamos a un punto clave. Una función esencial, básica, de las autoridades, en este caso del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal, es dar certeza. Claro. Y además, pues sus atribuciones y sus responsabilidades
pues llegan a un punto de encuentro, porque además las decisiones del instituto son revisadas por el tribunal en caso de ser impugnadas. Entonces, pero dar certeza, y creo que la ruta está establecida para dar certeza. Y aquí quisiera abundar un poco en esto. Por ejemplo, en otro tema, solo lo saco a referencia para hacer un comentario sobre el de la equidad de género, que se ha convertido en igualdad de género. Fue a golpes de resoluciones de tribunal en una primera instancia. Después se reguló legalmente. ¿Era necesaria la regulación legal? Pues daba mayor certeza que estuviera regulado legalmente. En este caso... Incluso vinieron luego las acciones afirmativas que eran después de la regulación, ahora lo vas a tener que hacer a fuerza, ¿no? Sí, pero en este caso creo que habría que valorar si vale la pena regular legalmente o no. ¿Por qué razón? Porque también veamos el tamaño de nuestra legislación electoral. Es una legislación electoral exuberante, por ser profusa, grandísima, bastante numerosa, rica, bastante exuberante, variada, todo, sí, no. A diferencia de regulaciones de otros países y de las democracias consolidadas, sí, pero eso tiene que ver también con aspectos de la cultura política existente en cada país. No le estoy cuestionando el tamaño, pero si podemos evitar que crezca, pues creo que sería un paso en buen camino, ¿no? Aquí la cuestión yo creo que es explicable hasta en esos términos coloquiales, ¿no? Pues habiendo tanto tramposo, pues cómo no van a intentar atajarle el paso a todo el mundo por todos lados. El problema es ese, que cuando haya un respeto real por las reglas, la regulación va a ser mínima. No hace falta, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, no nos saltamos las trancas. No va a ser necesario modificar ni estar cambiando planteamientos. Exacto, porque ya la propia dinámica social y el ejercicio de los derechos políticos son los que dan coherencia precisamente a todo ese modelo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente dicen por ahí, no se le pueden poner puertas al campo. Efectivamente, o sea, no podríamos estar regulando constantemente todas las nuevas incursiones más allá de lo que el derecho permite a los actores políticos, porque nunca acabaríamos. Tendríamos una legislación, bueno, si el señor estornuda del lado izquierdo dice esto, si estornuda del lado derecho dice el otro. No podemos ir a semejante detalle, ¿no? De tal color, ya Así está es. esto. Exacto, ¿no? Lo hemos visto precisamente con toda esta subliminal. Ya, no me pidan que lo diga. Exactamente. Todo este aspecto subliminal de las campañas en el ejercicio de la obtención de votos y de apoyos políticos, pues es muy difícil realmente de atajar. Y ya para pues cerrar en la recta final, creo que lo que se les dice que tienen que hacer ahora sí queda muy claro, que es precisamente lo que ya deshaciendo el entuerto, la falta, digamos, de entendimiento en lo que se había mandatado originalmente y lo que se dice ahora, una vez que este acuerdo del Consejo General se regresa nuevamente a su casa, que es específicamente lo que se le ordena al instituto hacer, ya aclarando las cuestiones, claro. ¿no? Sí, yo creo que efectivamente, como lo comentaba el doctor, fue una cuestión de un trance en principio novedoso, como bien lo dijo al principio, de que se estaba ante un escenario pues complicado el año pasado respecto a que, pues, para empezar, nunca se había denunciado un uso indebido de la pauta. Y esta parte se fue avanzando. Es cierto, en esto creo que la intencionalidad ya en esta tercera resolución respecto a la cuestión de la aparición de los dirigentes viene de manera muy diferente, y creo que la cuestión y lo que se ha señalado aquí es dar certeza. Efectivamente, ¿para qué finalidad tendría la cuestión en un momento dado de por qué regularse y para qué? Y creo que aquí lo importante es, para que a ti te ayude, instituto, en la cuestión de tus propias determinaciones desde tu ámbito orgánico y la cuestión procedimental, y en base a ello pueda llegar el caso a estudiar esos asuntos donde se llegue a denunciar la sobreexposición. Esa me parece que es la finalidad inmediata a partir de todas las cuestiones de elementos que se enuncian en la propia ejecutoria. Claro, y en este caso también los objetivos que decíamos que puede tener ese discurso en función también de la repetición del mismo mensaje, y sobre todo vigilar la coherencia con las finalidades que tanto legal como constitucionalmente tienen. Pues la centralidad del personaje es importante, o sea, porque
puede aparecer el dirigente en muchos spots, pero no ser la figura predominante en todos. O sea, el asunto... O no tener aspiraciones, por ejemplo, a cargos de elección popular. Puede no tener aspiración a cargo de elección popular. Y También puede ser... desde un punto de vista mucho más a los fines. Claro, Además. A los fines partidarios y al objetivo partidario, ¿no? A buscar incitar la participación de la ciudadanía en los asuntos políticos, a promover una consulta. Y una cosa que es muy importante y creo que también, digo, no tiene por qué mencionarse en la sentencia, pero sobre todo desde la academia, Javier, creo que es una cuestión fundamental, es tratar de mejorar el nivel del discurso político, sobre todo desde el punto de vista de la utilidad que la información debe tener para la ciudadanía, para la toma de decisiones. Y aquí es donde creo que entra precisamente el objetivo de los tiempos ordinarios, ¿no? Es decir, ¿qué ofrece cada partido político, más allá de las aspiraciones de llegar a través de sus candidatos a ocupar determinados cargos de elección popular? ¿Qué ideología tiene? ¿Con qué cosas, por ejemplo, del actuar del gobierno está a favor y en qué cosas está en contra? ¿Cómo se realiza la labor de representación, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no? Mira, es lamentable que exista realmente el discurso político en nuestro país es bastante vacío. O sea, le falta contenido en general, en todos los actores políticos. Las propuestas, pues, son escasas, las propuestas concretas de alternativas a los problemas fundamentales del país, ¿no? Realmente hay un deterioro en el discurso político. Yo creo que nunca ha levantado, ya no es deterioro, sino que nunca ha levantado. No, fíjate que no. Digo, yo tengo en mi haber alguna experiencia partidaria. Digo, eran otros tiempos, eran otras circunstancias, pero los partidos de oposición tenían propuestas concretas respecto a alternativas a proyecto de país, y se difundían, digo, escasamente, pues porque no había condiciones para hacerlo en la televisión, en la radio, no existían las condiciones que existen el día de hoy. Había discurso político, lo que no había era condiciones para transmitirlos ni medios para transmitirlos. Hoy hay medios para transmitir el discurso, pero hay un discurso con poco contenido. Sí, la reforma del 77 parece que fue inocua en el sentido de darle contenido, ¿no? Pero sí sería muy importante que la propia intencionalidad que se tuvo con la reforma del 2007 se cumpliera efectivamente para la cuestión de esos tiempos que son asignados, que fuesen útiles precisamente no solamente para los finos, sino también para la cuestión de su implementación de las políticas internas del propio partido, dirigidas a la cuestión de sus propios posicionamientos, pero sobre todo también a la cuestión de la cultura cívica y todo eso. Y me parece que en gran parte las dejan de lado. Claro. Coincido en esa parte. O sea, ojalá fuera así. Sí. Y debiera ser así. Porque hace un rato tú comentabas el asunto de la información, que es básico tener información para tener un juicio y una opinión política fundada. Bueno, pues, y entonces la información que dan los propios partidos respecto a su postura, a su programa, a sus propuestas, es limitada. Tal vez esté en su programa político, que estará en su página web, pero no hay una difusión con todos los medios a su alcance. Sí, una propagación precisamente para que se cumpla, por eso insistía, para la cuestión de que cumpla con esos fines de la reforma. Efectivamente, para la cuestión de lo que debería de ser. Claro. No, y que no se nos adelante, como decía yo hace un rato, otra reforma en virtud de la presión, digamos, que están generando determinadas conductas, como sucedió en 2006, y que pues, dio como resultado legislativo pues, la reforma de 2007. El modelo de comunicación vigente. Modelo de comunicación vigente. Y ese modelo creo que también considera que la información útil para la toma de decisiones es fundamental, ¿no? Es decir, tratar de alguna manera de depurar la calidad del discurso político de los actores en este país, no solamente los propios dirigentes partidistas, es decir, prácticamente todos los miembros de los partidos, los propios candidatos independientes y quienes han hecho gobierno. Es un discurso en general pobre que poco aporta a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones a la hora de ir a emitir su voto, a la hora de ejercer sus derechos en mecanismos de representación o a través de instrumentos de democracia directa, ¿no? Y bueno, pues toda esa información creo que
estas cosas planteadas, como la que plantea esta sentencia, al dar claridad, también de alguna manera pues es un acicate, es decir, moderen de alguna manera la calidad de su discurso político, de tal forma que la ciudadanía realmente obtenga algo de ello, ¿no? Se quede con alguna cuestión. Pero en fin, bueno, pues como siempre, al final de cuentas, nuestros deseos son, en la medida de lo posible, lo más optimistas posible. Esperamos que esta sentencia haya abonado precisamente a generar claridad y de certeza jurídica a los diferentes actores respecto, sobre todo, del actuar de los dirigentes partidistas y lo que pues hemos dado en llamar precisamente la sobreexposición. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sentencias a Debate y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.